Hola, Hola Juan, hola Jaime, hola Jan, hola profesor, hola, ¿qué tal? hola, 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 profe, buenas tardes. buenas tardes. Que vamos a continuar entonces con lo que habíamos quedado la última vez, que era la prótesis, ¿cierto?, de transformador, ¿ok? Habíamos visto algunos parámetros a grandes rasgos, ¿cierto?, que iban a ser de interés para los cálculos, para esta protección. Bueno, de todas maneras vimos lo que fue a modo conceptual lo que es una protección diferencial, ¿cierto? Y vamos a aprovechar de aplicarla, ¿cierto? Lo que es la protección del transformador, que es como lo recurrente en esta parte. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros habíamos visto, ¿cierto? Un planito, ¿cierto? Eh, y habíamos conversado que algunas métricas importantes para estimar los valores, ¿cierto? De este setting van a estar en estas variables. Los voltajes, los cambios de taps, las potencias, ¿cierto? Que van a estar relacionadas si está con ventilación forzada o no, y el grupo. ¿Bien? Esos van a ser los parámetros de interés. Bueno, acá estaba, ¿cierto? Aquí un ejemplo de un relé, ¿cierto? De transformador. Podemos verificar, ¿cierto? Que acá, a ver, Jaime, no, perdón. Bueno, acá podemos identificar, ¿cierto? Algunas cosas de interés. Acá vemos que está el transformador, ¿cierto? Y podemos ver acá que está la protección 87, ¿cierto? El ANSI 87 hace referencia a la diferencial del transformador, que debe ser la función principal, ¿cierto? De este equipo en sistemas eléctricos. Bueno, acá tenemos otro, ¿cierto? Acá tenemos alguna nomenclatura de un relé, entera, un Ninja Team. Y podemos ver que la principal es la 87, del paño del transformador. ¿Qué funciones tiene este relé? Aparte de la 87 que vamos a estudiar en detalle, son algunas otras. Por ejemplo, los típicos sobrecorrientes, ¿cierto? Verificar que no hay falta una fase. Mira, aquí también tiene esta frecuencia. Está viendo una imagen térmica, baja, baja y sobrevoltaje. Y también tiene un direccional de, línea- de, de corriente, perdón. Bueno, entrando en detalle lo que es la protección de transformador. Entonces, diferencial, ¿cierto? Más que nada hablando como diferencial. ¿Sí? Aquí hace referencia, ¿cierto? Un equipo que hay que proteger, como el caso de un transformador, un generador o una barra, ¿cierto? Concepto súper simple de la diferencial. Se basa en la ley de Kirchhoff, que dice que la corriente que entra en un nodo tiene que ser igual a la corriente que sale, ¿cierto? La corriente uno, súper simple. La corriente que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿cierto? En caso que no ocurra esto, significa que hay una fuga de corriente. ¿Ok? Hay una fuga. Por lo tanto, quiere decir que el equipo está en fallo. Puede ser la barra, ¿cierto? Que hay una fuga, hay un cortocircuito, no sé, se cortaron espiras del transformador, etcétera. ¿Ya? Entonces, para identificar, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer, relativamente simple, tenemos que medir corriente en ambos extremos, siempre por punto. Eso es importante, entra por punto la corriente, sale por punto por el lado secundario. ¿Ok? La idea es que en el lado secundario de los dos TC que tenemos, la corriente haga esta circulación, ¿cierto? Así, como que vaya así. Eso sería ¿cómo se llama? Una circulación normal, ¿cierto? Entonces, volviendo a lo que he comentado, si entra por punto acá, va a salir la corriente por el secundario, una corriente más pequeña, por punto. Por el otro lado del equipo a proteger, ¿cierto? Si entra por no punto, sale por no punto.
Por lo tanto, esta corriente va así, llega aquí, bueno, y ahí sigue hacia adelante. ¿Ok? Va haciendo como así. Finalmente, el camino que se está guiando la corriente. Entonces, ¿cuál es la idea? Si el equipo está todo correcto, ¿cierto? La corriente que va aquí es la misma que la que entra acá, esa es la idea, que va en esa dirección. Por lo tanto, en esta rama no hay corriente. Por lo tanto, no activaría, ¿cierto? Una diferencial. Esa es la idea. Cuando tenemos una falla, por ejemplo, externa, ¿cierto? Por ejemplo, agua abajo del equipo, la corriente que entra por esta zona es la misma a la que sale de esta zona. Por lo tanto, la corriente sigue haciendo el mismo camino habitual que es de esperar. ¿Ya? Eh, Eso aquí nos indica algo muy importante con respecto a la diferencial que tienen que siempre tener en mente. La diferencial es una protección que no da respaldo, ¿sí? No respalda otras protecciones. Es una protección, ¿cómo se llama? Selectiva, ¿cierto? Por naturaleza y no respalda otras zonas. Tiene ventaja y desventaja al ser de esa manera. Bueno, una ventaja es que como no tiene que coordinar con nadie por ser selectiva, su operación es instantánea. Lo ideal es que el tiempo de operación sea, ojalá, en cero, ¿sí? Porque es una falla que está en la zona de protección. Está dentro del equipo, no está en otra zona, ¿sí? Eso es algo bueno. Lo malo, o por decirlo así, no sé si es malo, pero el defecto es que no da respaldo. Por lo tanto, si yo quisiera seguir un principio de selectividad, esto voy a tener que complementarlo, ¿cierto? Con sobrecorrientes, ese tipo de cosas. Las sobrecorrientes dan un alcance más grande, ¿cierto? Con los tiempos, por las curvas. Pero eso ya lo hemos conversado. Ya entonces, dicho lo anterior, no es, selectiva, ¿cierto? Entonces va a operar solamente cuando esté en su zona. Entonces acá podemos ver que cuando la corriente está fuera de la zona de protección, ¿cierto? Agua abajo, no dispara esto, porque la corriente que entra es la misma a la que sale, ¿cierto? Se cumple el principio básico. Ahora, cuando yo estoy en falla, ¿cierto? El equipo está en falla, está dentro de la zona, ¿ven? Está dentro de la zona. Lo que va a ocurrir, ¿cierto? Que la corriente que va entrando aquí se induce por punto, va a salir por punto, ¿cierto? Y acá la corriente va, ¿cómo se llama? La corriente, bueno, pueden haber dos lógicas aquí. Vamos a omitir un poco esta. Que la corriente que entra aquí, ¿cierto? Hay falla, va a haber una corriente que va a salir hacia allá también, ¿cierto? Y una poquita corriente que se va a ir hacia abajo, hacia tierra, por decirlo así. Pensemos eso. Bueno, entonces la corriente que entra acá va a tener una magnitud diferente que la de acá. Y uno, esta va a ser I2, y en este caso I1 no es igual a I2, ¿cierto? Porque va a haber una corriente que sale del circuito, digamos I3. De hecho, la ecuación en este instante sería I1 es igual a I2 más I3, donde I3 es la corriente de falla, ¿cierto? Entonces, la corriente que va a tener esta zona, la que se va por el secundario, esta de acá, la que va aquí, la que da la vuelta así, digamos que esta es I1 vista por el lado secundario, y esta que está acá, si entra por no punto, va a salir por no punto, ¿cierto? Va a ir por acá. Digamos que esta es la corriente del secundario de I2. Como no son iguales, va a haber una corriente que se genera aquí. Entonces aquí va a operar la protección, va a desconectar, ¿cierto? Por ley de Kirchhoff, la corriente I1 que va para allá, con la corriente I2, tiene que haber una corriente I3, ¿cierto? Por lo que calculamos anteriormente, en ese nodo, el nodo que está aquí. Y listo, entonces con eso opera la protección. Es súper simple, entre comillas. Si le da un umbral, esto va a ser un umbral de corriente.
O sea, una corriente umbral. Vamos a conocerla como una corriente, digámoslo así, en pickup de la protección diferencial. La pregunta es, ¿cuánto es el ajuste que tengo que poner para que opere? ¿Podré poner el ajuste en 0 amperes o no sé, en algo muy chiquitito, no sé, 0,1? ¿Sirve eso? Eso es lo que vamos a complementar ahora. ¿Cuánto es el valor que yo debo ingresar? Un, un ejemplo práctico que es bien útil, que lo podemos corroborar, por ejemplo, en casa. Nosotros el diferencial de la casa, que cumple el mismo propósito, ¿cierto? La corriente que entra al circuito de nuestra casa. Digamos que aquí, ahí está los bornes, ¿cierto? Esta es la corriente que entra a mi casa. Tiene que ser la misma a la que sale, ¿cierto? Si no es la misma, el diferencial va a abrir. Sin embargo, la diferencia que tiene este equipo no es cero, no tiene un umbral de 0 amperes, sino que en baja tensión, por norma acá en Chile, tiene un umbral normado que es de 30 miliamperes. ¿Ok? Entonces, todos los diferenciales tienen 30 miliamperes, los de baja tensión. Que ese sería el ajuste que viene por fábrica, está normado para la norma de baja tensión, en el diferencial que cumple la misma de aquí. Ya los que son trifásicos, por ejemplo, soporta 300, por lo que recuerdo, los trifásicos. ¿Ok? Entonces, se supone que ¿por qué 300 miliamperes? Supone que sobre los 300 miliamperes ya entramos en el umbral del dolor. El, ¿Cómo se llama? Los humanos eh, ya empiezan a haber ciertas condiciones fisiológicas que pueden tener no retorno. ¿Ok? No sé, está normal. Ya entonces ahora nosotros durante los cálculos vamos a estimar cuánto es el ajuste que debo dar, ¿cierto? A la protección diferencial. Ahora, el transformador va a tener algo algo en especial, que los otros equipos no se ven afectados. Otro equipo vale decir, bueno, voy a poner un poquito. Bueno, digamos que yo puedo hacer un diferencial con un transformador, ¿cierto? Un transformador, ahí. Puedo hacer un diferencial aquí. Puedo hacer un diferencial con una máquina también, un generador, ¿cierto? La corriente que sale del generador, va viendo el trifásico. Yo puedo medir aquí en el neutro. Tiene que cumplirse. También puedo hacer un diferencial en una barra, ¿cierto? Las corrientes que llegan a una barra tienen que sumar cero. ¿Sí? Un motor también puede hacer eso, un motor. Hay varias formas de un motor. Algunos le ponen un TC aquí. En la barra lo que se hace, se pone un TC aquí, un TC acá, un TC acá, y se va a un equipo, a una protección diferencial. Acá también se va un relecito. La máquina igual, para algunos la toman ahí las tres fases, algunos miden el neutro también, y se van a un equipo. Entonces, bueno, no hay problema con eso. Sin embargo, el transformador tiene algo especial, ¿ok? Varias cosas especiales, por decirlo de un modo, que es lo que hablábamos anteriormente, que va a ser su operación. Por un lado, los transformadores siempre, lo más típico en distribución, por ejemplo, sean delta estrella o estrella delta, ¿cierto? Delta estrella o estrella delta, puede ser un IE1 o un IE11, pongamos. Por lo tanto, la corriente que entra acá es distinta, ¿ok? Entonces yo voy a tener que compensar lo que es el desfase, el grupo de conexión, porque por acá entra corriente de línea, perdón, aquí va a entrar corriente de fase, aquí de línea, ¿ya? Entonces,
Eso me va a perjudicar a mi medida, porque aquí lo ideal es que estas corrientes sean iguales en módulo y en ángulo. Y esta que va acá, acá también tiene que ser igual en módulo y en ángulo. Por lo tanto, yo voy a tener que contrarrestar el desfase del ángulo, el módulo y el ángulo que me producen el grupo del transformador. Si no, me va a disparar la diferencia. Entonces es un punto, el grupo. Lo otro también va a ser la razón de transformación. La razón de transformación del, del transformador, ¿cierto? Van a haber corrientes más grandes en la parte de baja que la de alta, ¿cierto? También eso va a afectar a mi módulo, principalmente de mis corrientes en el lado secundario. Eh, Otra cosa que nos va a afectar va a ser la instrumentación, ¿cierto? Por algo estudiamos el TC, porque los TC que vamos a colocar acá no son exactos, ¿cierto? Tienen un error en estado estacionario y en falla, que va a depender del estándar, ¿cierto? Entonces vamos a incluir ese error también en este cálculo del ajuste que vamos a tener acá. Entonces los TC también van a afectar. Otra cosa también que nos va a afectar van a ser los cambios de etapa, ¿cierto? Por regulación de tensión, los transformadores hacen cambio de etapa para regular la tensión en la barra. Esos cambios de etapa afectan la calidad de la medida. Entonces el tap va a afectar. Hay que tenerlo en mente. Otra cosa va a ser la potencia del generador, que va a estar relacionado con la corriente en sí, ¿cierto? Como vimos al inicio, en este gráfico, los transformadores tienen más de una potencia. Entonces, hay que considerarla en nuestra métrica, va a ser la potencia. Básicamente así va a decir la corriente. Y bueno, también otra cosa que nos va a afectar, el transformador por defecto, aunque yo no le conecte carga, ¿cierto? Si un transformador está en vacío, digamos, a ver, voy a hacer un dibujito aquí. Si un transformador está en vacío de poder, imaginemos que está ahí y aquí le conecto una fuente. Entonces, eh, aunque esté en vacío, no haya carga en este lado, ¿cierto? Se va a generar una corriente. Una corriente que va a ir por aquí y va a retornar así. Esa corriente es una corriente magnetizante. ¿Bien? Entonces, esa corriente también vamos a tener que considerar la corriente magnetizante. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos van a importar para calcular esas corrientes de ajuste mínimo que nos van a afectar, ¿cierto?, en la medida. ¿Ya? Voy a borrar acá. ¿Aló? ¿Se entiende, chicos, no? ¿Estamos bien? ¿Los que están? ¿Se entiende la idea, no? ¿Alguna duda? No, no, porque por ahora no. Ya. De todas maneras, vamos a ver eso en la práctica con un ejercicio. Eh, ya. Bueno, ahora estas curvas, esta diferencial que hemos hablado, ¿cierto? Comparándola con el diferencial de la casa, que la corriente que entra tiene que ser igual a la que sale. En baja tensión tiene una corriente umbral mínima, que es la que vamos a calcular nosotros, de 30 miliamperes. ¿Ya? La corriente que entra a la instalación es igual a la que sale, pero tiene una fuga mínima. Para nosotros, la corriente, los transformadores en el setting que vamos a estar trabajando, aparte de esta corriente que es la diferencial mínima, digamos que esta es
el vector de diferencial, vamos a tener que utilizar una corriente que se llama de restricción. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la idea de la corriente de restricción? ¿Sí? Y está acá. La corriente de restricción, su idea es, valga la redundancia, restringir la operación de la diferencial. ¿Ok? Digamos que acá está el pickup que yo ando buscando. Digamos que esta corriente que está aquí es esta, la corriente mínima es esta. ¿Ok? Entonces, la idea es que esta corriente se vea restringida por el valor de la suma de las corrientes, por ejemplo, o el valor máximo de corriente. Aquí va alterándose el algoritmo, que lo dicen los fabricantes. Hay unos que dicen que es el promedio de la corriente 1 y 2. Hay otros que usan la corriente máxima, etcétera. Lo que yo me he visto es el promedio y también el máximo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la corriente de diferencial no sea restringida por esta. A medida que aumente la corriente de restricción, la diferencial se vea restringida en su operación. Algo así. ¿Sí? Sí. Cualquier corriente que esté en esta zona se llama esta la zona de operación. Esta es la zona de no operación. ¿Ya? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué tengo que restringir la corriente diferencial? ¿Y por qué mejor no la hago así? No, es por una línea recta, ¿cierto? Que para cualquier corriente mayor a cierto umbral, cierto disparo. ¿Por qué la tengo que restringir? ¿No? El motivo está en que a medida que aumenta la corriente, ¿cierto? A medida que aumenta la corriente y pasa en el lado primario, pueden haber corrientes de cortocircuito que sean bastante grandes. ¿Ya? Si son bastante grandes esas corrientes, existe la probabilidad que estos equipos se saturen. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, a medida que la corriente aumente, ¿cierto? Podemos entrar en zona de saturación, todo el tema. Eh, yo no puedo dejar la operación, la corriente de operación, sin hacerme agnóstico, por decirlo de algún modo, de ese efecto. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que restringirla. A medida que la corriente de falla, por decirlo así, sea más grande, yo voy a tener que restringir su operación diferencial acorde a un porcentaje lineal. Eso es lo típico que se hace. ¿Ya? Entonces, la idea entonces es crear esa curva. Y esa curva la vamos a calcular a continuación. Entonces, la idea es que no quede, ¿cierto? Así, una curva recta, ¿cierto? De diferencial, sino que se vea restringida a partir de las corrientes que van pasando en el lado primario, por decirlo de un modo, como el promedio de ellos. Así. Entonces, acá tenemos una curva. Entonces, aquí lo que nos dice es, ¿cierto? Mira, esta es la corriente diferencial, el pickup, y lo vamos a calcular. Si yo no la restringo, ¿cierto? Con las corrientes de entrada y salida del equipo, me quedaría algo así. Independiente de la corriente de restricción, va a operar. ¿Ya? Sin embargo, si la restringo, me quedaría algo así. Si la restringo linealmente, proporcional. Esa es la palabra. Una curva. Esta es la ecuación de esta recta. Me tiene un coeficiente constante que es el pickup más ¿cómo se llama? Una pendiente. Y esa pendiente, acá que lo nombran acá,
típicamente es un porcentaje. Ya. Eso, entonces miren, aquí lo que se observa es lo que yo les comentaba. Si por el lado primario hay una falla externa, ¿cierto? Digamos lo que ocurría acá, la falla va pasando por aquí y es una falla que está en otra zona de protección. La corriente de cortocircuito puede ser tan grande que puede magnetizar o saturar, mejor la palabra, los TC. Pues aquí está mostrando eso. Y miren, aquí hay una corriente, ¿cierto? Y ocurre una falla externa, miren. La corriente quedó acá. Si yo no la restrinjo, miren lo que pasaba. Si solo le hubiese puesto este umbral, hubiese operado ese relé. Es una zona una falla que no está en su zona. Y operó. Entonces, para evitar esas grandes corrientes que puedan magnetizar, ¿cierto? A un TC, lo que se ha hecho, ¿cierto? Actualmente es utilizar una pendiente que se restringe a partir de algo así. ¿No? Eso. Eh, Como le decía, las curvas más típicas que se implementan son los relés de protección diferencial de tipo porcentual, donde compara la corriente de operación, que es la corriente diferencial, ¿cierto? La corriente que entra y la que sale, ¿ok? Esa va a ser siempre la diferencial. La estamos sumando. Y, ¿cómo se llama? La corriente de restricción típicamente va a ser un porcentaje, ¿cierto? Un porcentaje. Entonces aquí un valor promedio. Este, este valor, la corriente de restricción, como ven acá, lo más típico que sea el promedio de la corriente de entrada y salida del transformador, ¿ya? Es uno de los algoritmos más típicos. Aquí sigo con lo mismo. Pues acá, por ejemplo, les muestro lo que se visualiza en la maleta que nosotros trabajamos. Entonces, la corriente diferencial sería esta y la corriente de restricción sería la de acá. Y entonces acá nosotros le damos un pickup y después acá vamos a tener una pendiente. Esto se llama slope uno, pendiente uno, slope uno, slope 2. ¿Ok? Entonces, la corriente diferencial típicamente es la sumatoria de las corrientes. Sin embargo, la de restricción, como pueden ver acá, existen varios algoritmos. La pregunta, ¿cuál ocupo? Y aquí la respuesta es, depende del manual del relé. No es estándar. Hay algunos relés, por ejemplo, por dar un ejemplo, los electromecánicos, muchos de ellos tenían una sola curva, eran como así, y no había más. Pero con las nuevas tecnologías pues, nos permiten hacer más de una curva. ¿Ok? Eh, bueno, si trabajamos con la ISA, que es la que vamos a ver nosotros, a la ISA nosotros tenemos que darle varias indicaciones. Aquí vamos a ver, tenemos que dar el algoritmo que utiliza el relé en particular, ¿ya? Eh, Tenemos que ajustar así. Si usamos la Omicron, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la Omicron, uno descarga los archivos que se llaman RIO o XRIO. Y estos archivos, ¿cierto?
perdón, le cargamos los archivos XREO y estos archivos, uno va al relé, tiene toda la configuración, descarga ese archivo XREO y lo carga a la maleta. Entonces, ahí uno le pasa toda esta configuración. El relé mismo le dice, oye, yo uso esta, etcétera. En la hice un poco más a mano porque tengo que yo buscar en el manual cuál es, etcétera. Todo ese paso. ¿Ya? La otra lo hace un poco más rápido. ¿Ya? Ahora vamos a definir cómo calculo estas pendientes. ¿Ya? ¿Cómo se calculan? Bueno, aquí hay un depende de la marca. Y, por ejemplo, no sé, por los Cell te dicen, oye, mira, ponle este pickup en lo más típico de este valor. Lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, las pendientes las calculamos nosotros. ¿Sí? Hay algunos que ponen este valor, no tienen esta línea, por decirlo así, nacen aquí, son como así. Por ejemplo, anteriormente vimos uno así. Bueno, este no. No, hay otro, creo que más adelante. Entonces, estas pendientes para nosotros se van a determinar a partir de los errores. ¿Ya? Y esto van a ser con otros criterios, básicamente para la saturación de los equipos. ¿Ya? ¿Bien? Ya. Segundo. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cuánto valen esas pendientes? Son típicos valores que están en los manuales. Perdón, pero nada que ver. Las valores de la pendiente uno típicamente, ¿cierto? Eh, se obtiene a partir de la instrumentación. La instrumentación, los factores que hablamos anteriormente, el TC, que yo utilicé el error del TC, básicamente el error del TC, la corriente magnetizante, siempre es un porcentaje también de error. ¿Qué más? Bueno, vamos a calcularlo también de los cambios de etapa. Entonces, todos estos factores que le vamos a dar un detalle a continuación influyen en el cálculo de la primera pendiente. La segunda pendiente ya va a depender, ¿cierto?, de un criterio básicamente de la saturación de los equipos. Algunos vienen por manual, pero los rangos típicos van de este valor. También si tiene una corriente que es diferencial como absoluta, por decirlo de un modo, es bien arriba, que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay una corriente demasiadamente diferente, él ya no sigue ni nada que sea de restricción, no sigue la corriente de restricción, sino que literalmente opera. Es instantáneo. ¿Ya? Es como un cortocircuito como franco, por decirlo dentro del equipo. Eso, acá entonces tenemos un ejemplo de lo que es la configuración del G, porque hemos estado viendo nosotros, vamos a ver el lab. Entonces aquí están los valores, ¿ven? El pickup se le da este valor, el slope uno se toma el mismo valor típicamente que este valor de pickup, sería como el slope uno. Si se dan cuenta, la G tiene como una guatita así. No es como así, así y así, sino que tiene un algoritmo medio especial según ellos. ¿Ya? Entonces aquí yo le doy el valor del pickup, el error mínimo, y después va creciendo porcentualmente así. Y acá tiene el valor absoluto, en la segunda pendiente. ¿Ya? Bueno, aparte de la corriente diferencial, ¿cierto? Que tiene el transformador, yo le doy un pickup, ¿cierto? Después le doy una primera pendiente que es por los errores, después viene por la saturación de las corrientes pasantes. ¿Ese es como el criterio?
El transformador, ¿cierto? Tiene algunos desafíos que tiene que superar, por decirlo de un modo. Que tiene que ser lo suficientemente inteligente para no pensar que esa operación haga disparar, ¿cierto? La protección diferencial. Bueno, lo hablaba un poquitito, ¿cierto? Eh, bueno, es la desigualdad de los TC, la magnitud de esto, el desfasaje que decía el grupo, ¿cierto? El transformador, fuente de secuencia cero, ¿cierto? También puede ser. Bueno, me quiero detener en estas últimas dos, que son cosas que aparecen en la operación del transformador. Cuando uno energiza una máquina, ¿cierto? En vacío, ocurre una corriente sumamente grande, ¿ya? Esa corriente, que es la corriente de magnetización, ¿cierto? Puede hacer operar a la diferencial. Entonces, los algoritmos que actualmente se tienen de cómo identificar esa falla es mediante el análisis de la señal distorsionada. Pues acá tenemos un ejemplo, miren, cuando uno arranca una máquina, la señal se distorsiona, tan grande. Entonces, ¿cómo sabe el relé que la corriente que la corriente que se está visualizando no es una falla? Entonces, el relé lo que tiene adentro, para identificar qué es la corriente INRACH, utiliza lo que es la transformada de Fourier. Y lo que hace es identificar el segundo armónico. O sea, cuando el segundo armónico está como en un 15% de la señal, ¿ok? Es un criterio bien típico, 15 o más, por decirlo así. La corriente es una corriente inverse. Entonces ahí el transformador lo que hace es bloquear la 87. La bloquea, le dice, oye, no dispares. ¿Por qué? Porque no es una corriente de falla, sino que se está energizando el transformador. ¿Ya? Entonces esta se soluciona de esa manera. La de excitación y sobreexcitación. ¿Ok? Estas corrientes, esta parte, también ocurre cuando eh, puede haber una sobretensión, una baja tensión, ¿cierto? En el transformador. ¿Ok? Eso puede provocar flujos dispares para la inducción del equipo. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, en transformadores que son en el sistema de generación. Cuando uno tiene una generadora, ¿cierto? Tiene que generar en media tensión, digamos, no sé, 11 volt, kilovolt. Hay un transformadorcito y ahí se conecta el sistema, por decirlo así. Aquí digamos que es 610, 220, ya pongamos 220. Entonces aquí, las máquinas típicamente tienen un controlador, ¿cierto? Que se llama la ABR, que él mide, ¿cierto? Con un TP, el voltaje, ¿cierto? De la barra. Y a partir de ese voltaje, ¿cierto? Aquí tenemos una corriente de campo que está en continuo, ¿cierto? Más o menos. Y el ABR le va moviendo la corriente, ¿cierto? Para inducir más o menos voltaje. ¿Ok? Entonces puede haber condiciones en que la máquina, ¿cierto? Puede hacer una sobretensión, una sobreexcitación y puede sobremagnetizar este equipo, el transformador de poder. Entonces, para verificar eso, ¿cierto? Se puede utilizar esta función. ¿Bien? Entonces, bueno, en grandes rasgos, los desafíos que tiene la protección del transformador. Para resumir un poquito, la instrumentación.
corrientes magnetizantes. ¿Qué más? El desfase, ¿cierto? El grupo. Corrientes de secuencia cero son las fallas, ¿cierto? Estas van a ser la parte DC de las fallas. La sobreexcitación también, ¿ya? Los cambios de etapa. Eso. Bueno, entonces, continuando ¿cómo se llama? Con la diferencial, entonces vamos a ver un poco del conexionado. A ver si, bueno, igual nos queda poco. Y entonces, hablando de las conexiones, ¿cierto? De la bobina, nosotros vamos a estar enfrentándonos a algo así. Podemos tener transformadores que son delta estrella, ¿cierto? Eh, estrella delta, estrella estrella y delta delta. Bien. Entonces, como lo común, vamos a hablar un poco de dos cosas antes de entrar a esta parte. Vamos a ver lo de la perspectiva del relé digital y también del relé electromecánico, para que entendamos una de las cosas. ¿Ya? Este equipo, el digital, es un poco más simple de su conexionado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo en su configuración tengo que indicar cómo es el grupo del transformador. Por lo tanto, él adapta una matriz de compensación. Crea una matriz de compensación y de esa manera contrarresta los desfases. Entonces, eso para nosotros, en la práctica, ni nos damos cuenta, porque lo hace el relé, uno le informa esto, ¿no? Ahora, el electromecánico no era tan así. Y ahí viene un poco lo más complejo. El electromecánico tenía que compensar el desfase de la delta con el de la estrella. Entonces, ¿cómo lo hacía? O cómo se hace, es mejor dicho, se hace conectando el TP que voy a medir en estrella si estoy en el lado delta del transformador y conectar el TP, TC, perdón, en delta en el lado que está en estrella del transformador. Si se dan cuenta, la lógica es la que se sigue a continuación. Lado estrella lo conecto en delta al TC. Lado delta lo conecto en estrella. Entonces, de esa manera, lo que estaba en corriente de línea, ¿cierto? Una estrella, por ejemplo, acá, y llegaba aquí a una bobina, ¿cierto? Un neutro. Y acá yo estaba midiendo corrientes de fase. La voy a borrar un poquito abajo. Voy a tomar este ejemplo, que es más fácil de ver. Entonces, el transformador, ¿cierto? En la parte de alta. Ahí está el transformador. Ahí está el transformador. Ahí. Entonces, esta corriente es corriente de línea, la que está aquí. La corriente que entra por acá, digamos que entra así, es una corriente de línea, ¿cierto? Y esta corriente, si entra por punto por esta bobina, en el lado delta, se va a inducir acá. Ahí se induce. Si entra por punto
sale por punto. Eso así se va a reflejar. ¿Ok? Sin embargo, los TC los voy a conectar aquí. Aquí conecto los TC. Y estos son los que van, por ejemplo, si va aquí el TC, este es el que va al relé a medir. En el transformador, en el lado delta, ¿cierto? En el lado delta, yo voy a medir acá. Ese de aquí, yo me voy a medir al relé. Y la corriente que va a ir por ese lado no es la corriente que yo medí, ¿cierto? Anteriormente. Esta corriente que va en la línea se transformó en una corriente de fase en este lado. Y la que va acá va a ser una corriente distinta. Va a ser la suma de esta más esa. De hecho, va a tener más 30 grados si comparo esto con ángulo. Entonces, este equipo, el relé que está acá, ¿cierto? Que es, entre comillas, este el mismo. Aquí me equivoqué un poquito. Voy a ponerlo acá. El relé que mide la parte de alta y también la de acá, no va a medir las mismas corrientes. Entonces, para contrarrestar esto, yo puedo poner esto en estrella y le resto el ángulo. Si con esto esté en estrella. Y acá también. Entonces, por eso se conectan así. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de más o menos lo que yo les comentaba. Las conexiones de transformador según el lance. Bien. Entonces, aquí están en estrella, en delta, por ejemplo, aquí están en estrella. Y como ven, no son las mismas corrientes. ¿Ya? Obviamente, por módulo, aquí está afectado por la razón de transformación. Y por dirección, aquí lo podemos ver, no son las mismas, ¿cierto? Va a haber una diferencia de 30 grados. Eso. Bueno, aquí lo que le decía, ¿cierto? La recta me origina una corriente con respecto a la fase A desfasada en 30 grados. Ya. Entonces nosotros en la diferencial vamos a tener que contrarrestar lo que es el módulo, ¿cierto? Aquí va a haber una corriente en el lado de alta, digámoslo así, o en este lado, que va a estar amplificada por la razón de transformación en comparación a la que va acá, y también va a estar desfasada. O sea, vamos a tener que, por decirlo de un modo, vamos a tener que, ¿cómo se llama? Eh, dividir por la razón de transformación, no es más que eso. Y contrarrestar el desfase a partir de la conexión de los TC. Entonces, esa es como la conclusión que va a notar acá. El módulo de la corriente lo vamos a solucionar con la razón de transformación de los TC. Y el ángulo se contrarresta con la conexión de los TC. ¿Ok? Eso. Chicos, volvamos en unos segundos. Tomamos un descanso aquí. Voy a tomar un poquito de agüita. En 10 minutos volvemos y continuamos. Ya nos queda poquito. ¿Te parece? Ok, profe. Vale, 10 Sí, minutos. profe, sí, no hay problema. ya. Volvemos al tiro para Ya, poner un hasta luego. pause. Y acá, chicos, vamos a continuar esta última parte. Entonces, lo que nos dice acá, vamos a tener que hacer esta parte, ¿cierto? Lo que es contrarrestar el módulo, por decirlo así, y el ángulo, ¿ya? O sea, cuando acá está, voy a limpiar un poquito.
una conexión típica. Pues acá está, ¿cierto? En estrella el transformador, en delta. Entonces acá, como pueden ver, conecté el TC en estrella y el TC de acá en delta. Eso, y acá están los elementos diferenciales. Entonces, con esta medida, ¿cierto? Yo contrarresto lo que es el ángulo. Ahora vamos a ver un poco en detalle cada uno de los relés que podemos encontrar, ¿cierto? Como en la industria. Hablamos un poquito del Siemens. Cada uno tiene distintas maneras de setear. ¿Ok? Por ejemplo, el Siemens me va a pedir una corriente, el threshold, que va a ser una corriente umbral, por ejemplo, un 0,2, ¿cierto? Algo típico, de hecho va por manual. Después me pide una corriente de quiebra aquí. Este valor siempre lo recomienda 6,7, 0,7. Después va a haber una primera pendiente, ¿ok? Que sale acá, ¿ven? Esa primera pendiente la calculamos nosotros, cálculo. ¿Ok? Después viene, ¿cierto? El punto número 4, que va a haber acá otro punto de estabilización que por lo general también es un criterio que viene por defecto en el manual. Después viene una corriente de restricción, ¿cierto? Que dice acá la 5, el primer quiebre de la segunda pendiente. También un valor que siempre es por manual. Finalmente viene una corriente, una última pendiente, que es que es la parte, por decirlo así, una restricción mucho mayor para las corrientes que son pasantes, que también debe ser cálculo. Entonces, este cálculo viene de el error de la instrumentación y típicamente este valor es como dos veces este valor, como un criterio. Como pueden ver aquí le están un 0,7, pero típicamente dos veces la primera pendiente, como de que ahí en adelante. Ya. Y aquí están unos criterios que habíamos conversado. Aquí está la primera es slope, lo sacamos así. ¿Ok? Los errores de la instrumentación. Acá está un ajuste mínimo de un 20%. Se le puede dar, ¿cierto? Un valor máximo y mínimo y de operación de baja carga. ¿Ok? El valor máximo y el valor mínimo. Y ahí me da esta intersección. Pero típicamente parte con un 20, como salía acá en el manual. ¿Ya? La intersección uno y 2 salen del manual. Son bien típicas. Esta que está acá y esta que está acá. Y el slope 2, como bien dice acá, típicamente es mayor que el slope 1. Así como un criterio, típicamente dos veces la slope 1. El slope 1 es el cálculo que nosotros no vamos a ir en detalle, que es el error de la instrumentación. ¿No? O sea, así lo dice Siemens. ¿Qué dice ABB? ABB también pide una corriente, ¿cierto?, de mínima de operación. Él pide después que le demos este valorcito, este otro valorcito. ¿Ok? Entonces aquí nos da la primera pendiente para él es la sección 2, ¿cierto? La slope de la sección 2 que será la slope 1. Y este será el slope 2. ¿Ok? ¿Cómo están los criterios? Entonces, el slope section 2, que es esta la pendiente, nuevamente la sacamos de la instrumentación, ¿ven? Lo mismo de siempre. Igual que el relé Siemens. El relé Siemens, la slope 1, que así la llama él, la saca de la instrumentación. El ABB le dice slope section 2. ¿Ok? Aquí este también podemos aplicar un criterio como el de Siemens, más o menos dos veces, de ahí hacia arriba la pendiente 1. Aquí básicamente, ¿cómo se llama? Nos dice el motivo para que se utiliza esto, es para restringir que son fallas pasantes. ¿Ok? La verdad es que esta prueba, esta sección se puede verificar
¿ok? De la siguiente manera, uno tiene una barra, aquí tiene el transformador, por ejemplo, un Power Factory, podríamos hacer un estudio así, y coloca el sistema en un régimen de operación donde el nivel de cortocircuito sea máximo, de tal manera que una falla aquí produzca una gran corriente pasante por acá. Esa falla después yo puedo tener la oscilografía y la inyecto con una maleta. Y ahí verifico si dos veces, por ejemplo, es un criterio bueno. ¿Ya? La corriente, bueno, la corriente mínima de operación, ¿cierto? La podemos determinar de esta manera. Eh, bueno, la corriente mínima va a ser básicamente donde inicie la corriente 2 más, ojo acá, lo que es la pérdida en vacío, que es la corriente magnetizante. O sea, no es la corriente magnetizante, sino que claro, la corriente magnetizante porque es la que está por defecto. Muy bien. Le doy esa corriente que está por defecto, ¿cierto? Recuerden que está el transformador ahí. Y si yo, por ejemplo, no le conecto nada en el secundario, le pongo una sola fuente, voy a tener sí o sí una corriente que va a estar dando vuelta, ¿cierto? Esa corriente va a tener una potencia sí, en por unidad. El end section uno y 2 están por manual, ¿bien? Y de esa manera yo tengo todos los parámetros de acá. Y dice el cell, por ejemplo. La cell, típicamente, él dice que recomienda por manual usar un 0,3. Aquí están y las pendientes las sacamos típicamente igual que el otro, con el error de la instrumentación. Y esto típicamente para las fallas pasantes se da un criterio típico más o menos dos veces, dos en adelante. Ahora, nosotros para los cálculos del curso vamos a estar trabajando principalmente con los criterios de la CEL, ¿bien? Los criterios que vamos a estar trabajando. El primer cálculo que tenemos que hacer es el cálculo de los TAP, ¿ya? El cálculo del TAP básicamente va a ser cuánta corriente voy a tener que, por decirlo de algún modo, ¿cómo se llama? Dividir la corriente de medida. ¿Ok? Entonces tengo que calcular dos taps, ¿cierto? Un tap se calcula, ¿cierto? A partir de la potencia máxima, ¿cierto? Y tomo la potencia máxima que típicamente se hace con el transformador con aire forzado, ¿ya? Y eso. También tengo que, obviamente, esto básicamente el tap es corriente. Y luego de eso lo que tengo que hacer es dividirlo por la tensión y la razón de transformación del TC. Y aquí, dependiendo si la conexión es estrella o delta, yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Lo paso a corriente de línea. ¿Ya? Entonces, si estoy midiendo en un lado estrella, lo multiplico por uno. Si una delta, lo multiplico por 0,3, por raíz de 3. Acuérdense que la estrella está así, la corriente entra a la bobina de la estrella, ahí. Y en la delta está así. Entonces, la corriente que yo voy a medir con el TC en la práctica es esta corriente. Y esta corriente entra en la línea. El que voy a medir acá en la delta es esta, que es la suma de esta corriente más esta corriente. Por lo tanto, este cambio yo tengo que factorizarlo por un delta para que sea esta corriente idéntica a la de acá, en módulo. ¿No? Se va a tener que hacer este cambio. Luego tengo que verificar lo que me dice el relé. Esto es una verificación que lo dice el manual.
El manual da esta verificación. Básicamente lo que nos dice acá es que eh, no se quiere corroborar que no se sature el transformador, como eso por lo que he leído en el manual. Pero para nosotros va a ser una verificación. ¿Ya? Bueno, también nosotros si nos vamos al setting, nos va a preguntar la conexión de los transformadores, ¿ok? Tanto en el lado de alta y de baja. ¿Ya? Las slope nos va a decir, oye, lo mismo de siempre. El slope 1 es lo mismo de siempre, ¿cierto? Va a depender de la instrumentación nuevamente, de los errores de las medidas. ¿Ya? Aquí el manual recomienda que el slope 2 sea 50. La verdad es que aquí se tiene que verificar el manual que recomienda, pero nuevamente, un valor típico dos veces el slope 1 de ahí hacia arriba, como algo típico. La corriente de operación, ¿cierto? Típicamente es un 3% la nominal, perdón, 30%. Nuevamente, eso es por manual en este equipo. Aquí lo está diciendo, ¿ya? Entonces, aquí tendría que verificar de todas maneras, pero lo típico es 30% de la corriente nominal. Y bueno, una corriente ¿cómo se llama? Una corriente de operación, una corriente, una corriente de restricción, ¿cierto? Se agrega aquí a los tres. La verdad es que este valorcito viene por defecto. Bueno, otras cosas más nos pide, ¿cierto? Restricción por pickup, ¿cierto? Por inrush. ¿Cómo se calcula? Así. La corriente de inrush es de 6 a 12 veces la corriente nominal del transformador. ¿Ok? Entonces yo podría tomar la corriente del transformador, ¿cierto? Un criterio bien típico es ese. 6 a 3 veces, la reemplazo aquí. El RTC del transformador del lado respectivo por el TAP y me va a dar el umbral para parametrizar en el relé cell, ¿ya? Ese TAP lo calculamos anteriormente. Y la de bloqueo por segunda armónica, que es para ver la parte del inrush, ¿cierto? Un 15%. Es lo que hablamos anteriormente, lo que decía acá, por ejemplo, en este punto. Bueno, por quinta armónica, esta es para la sobremagnetización. También un criterio típico que dice el manual es darle un 35%. Y bueno, otros parámetros más que tiene, bloqueo de corriente por corriente continua, ¿cierto? Se pueden ir activando, ¿cierto? Que van mejorando, ¿cierto? La identificación del cortocircuito. Entonces, algo que debiésemos tener nosotros, la configuración de un relé cell, quedaría algo así. La razón de transformación del TC, la conexión, esto para un relé digital. En este caso, la conexión de un relé digital puso los dos ambos lados en estrella. Si fuese un electromecánico, tendríamos que cambiar acá, ¿cierto? Esa es la cosa, que aquí quiero hacer como un punto aparte. Si nosotros tenemos un transformador de alta, de potencia, ¿cierto? Así. Aquí está el equipo, el relé. Lo típico, lo más típico que se tiene ahora en esta actualidad es que el TC, tanto de alta como de baja, independiente si esto es delta o estrella, lo va a conectar en estrella. Y ahí lo alambra hasta acá. ¿Por qué? Porque dentro de él hace la conversión. ¿Ok? Hace una matriz. ¿Ya? Pero si fuese electromecánico, no se puede hacer eso. Si fuese electromecánico, el lado que está en estrella, este lado, el TC tiene que estar en delta. ¿Por qué? Porque el desbalance lo hacemos en el TC, perdón, en la corrección de ángulo.
y no hay un cálculo matemático. Sin embargo, este que se ve acá es un relé digital. Por eso yo los puedo poner ambos en estrella. Él lo hace interiormente. También le agrego la potencia, como vimos, los voltajes, los cálculos del tap. ¿Sí? Aquí la conexión del transformador, ¿cierto? Aquí el giro que la rotación de ángulo. Acá tengo el cálculo del slope 1 por los errores. Aquí puedo tomar el slope 2, que es básicamente dos veces eso, aprox, etcétera. Bueno, acá tenemos un ejercicio típico. Nosotros vamos a ver de los dos puntos de vista, tanto electromecánico como digital. ¿Ya? ¿Cómo sería digital? Perdón, ¿cómo sería en ambos casos? Vamos a verlo acá. Si tengo un transformador, ¿cierto? Trifásico de estas potencias, ¿cierto? 80 megas sin aire forzado y 100 megas si conecto el aire, o sea, los ventiladores. Si refrigera, puedo sacar más potencia. ¿Ok? Tengo, es un transformador, ¿cierto? De ¿cómo se llama? De 220 a 66 con cambio de tal del 10%. ¿Ya? Conexión I de 11. Típico. Este equipo se va a proteger con un relé diferencial, ¿cierto? CEL, cuyo valor nominal de transformador de corriente es 5 amperes. Bien. Entonces aquí me da unas características este relé, que dice que el rango del tap, ¿cierto? Que tenemos que calcular, va de un 10% a 30 veces, ¿cierto? La corriente nominal, con pasos de 0 a 1. Este relé exige que se compruebe esta relación de tap, ¿ok? Si no cumple esto, una forma es cambiar el tap si es que se puede el transformador. Si no, ver otra manera en el setting del relé, ¿cierto? Lo típico se tiene que hacer cambio en el TC. Bueno, la sensibilidad, ¿cierto? De operación, el pickup va a estar en este valor. Un 10% de la corriente nominal y el tap mínimo. Eso por criterio del manual del relé. Entonces dice, ajuste del tap necesario para el cálculo de los TC. Entonces tenemos que calcular cuánto valen los tap. Bueno, aquí vamos a hacer el diagrama diferencial de transformador, pensando que es un transformador electromecánico, o básicamente que se hace la conexión externa al relé. ¿Ya? Ya, aquí la otra sería, ¿qué pasa si la configuración estaría en estrella? Aquí hay que pensar que el TC, la compensación la hace el relé. Y finalmente, el cálculo del slope. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Ah, nos viene el ejemplo. Bueno, ¿dónde tengo el ejemplo? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Deme un segundito, voy a buscar el ejemplo. Voy a parar aquí para que